Tal amigos? Buenas tardes. Soy Carlota Tello y estoy como siempre en tu programa Más de Uno. Son las 7 de la tarde y estamos este día, Azucena y yo. Azucena, ¿cómo estás? Buenas tardes, Azucena Leal. Hola, muy buenas tardes, Carlota. Buenas tardes. Vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante. Te vamos a hablar sobre infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida, que son dos temas que a veces se nos olvidan y que es una parte de la sexualidad que está presente porque Jalisco tiene uno de los principales lugares a nivel nacional en infecciones de transmisión sexual. Vamos a hablar de gonorrea, de sífilis, de VIH, del virus del papiloma humano, que a veces se nos olvida y que está presente. Herpes. Vamos a hablar de herpes. Bueno, el otro día que me dijiste herpes, que yo dije guácala, ¿te acuerdas? Sí. Ajá, en pleno programa. Bueno, vamos a hablar de esto y vamos a hablar también del VIH-Sida. De repente hubo una cantidad de anuncios, de programas, de libros, de revistas y en todos lados salía el VIH, ¿no? Fue un boom. Ya cumplimos 30 años. Es lo que te iba a decir, precisamente hace más o menos 30 años que empezamos a hablar de esto, pero era así como si fuera un contagio increíble que teníamos que hablar en todos los lugares, en todos los niveles, y ahorita silencio, no se oye nada de VIH. Y aparte en las escuelas lo que nos pasó es que al principio todo el mundo quería saber del tema y después se hartaron, ¿no? Como que la información era la misma, cuídate, no tengas relaciones sexuales, usa condón, pero no se sabía nada más. Entonces hoy vamos a hablar de un programa interesante alrededor de las infecciones de transmisión sexual y del VIH, porque es un tema que no ha pasado de moda. Tal vez no lo escuchas tan frecuente, pero es un tema presente hoy por hoy. Así ¿no? es. Y estamos, nosotras que hacemos pruebas rápidas en todos lados en Guadalajara, pues estamos teniendo infecciones nuevas que estamos reportando al COESIDA. Entonces, sí se nos hace un tema muy importante en el cual tienes que tener mucho cuidado porque el VIH y las infecciones de transmisión sexual están a la orden del día. Y de repente no tenemos suficiente cuidado. Precisamente por eso el contagio está presente, porque no nos percatamos de su existencia. Vamos a hablar de algunas cosas interesantes. Sí, dime. Claro, o sea, estamos hablando aquí de que aparte de ser importante, es fundamental educarnos y darnos cuenta que sigue tan latente como hace 30 años. Exacto. O sea, que se oye, es increíble decir, ay, pues 30 años seguramente, y ya estamos como la vacuna de la rabia, ya no existe, ya no se dan casos, ¿verdad? Pero no, aquí no. O sea, en lugar de decir ya lo extinguimos, seguimos muy presentes en todo esto. Así es. Todavía seguimos teniendo casos nuevos. Creo que del VIH lo más nuevo que hay es que tenemos antirretrovirales muy buenos, cócteles muy buenos de medicamentos que procuran tener como una limitante en la reproducción de los virus. Pero es lo único que tenemos, que ya la gente no se muere tan fácil de SIDA, pero el virus está presente y sigue infectando. Ok, entonces estamos hablando aquí también de algo importante, tú lo estás diciendo. O sea, tenemos prolongación de la vida a partir de el tratamiento, pero esto no significa que se te quite la infección. No, nunca. Entonces, yo creo que le vamos a precisamente con este gran tema a invitar a todos y a todos los que nos están escuchando a nuestros teléfonos en cabina, que es el 3122-1190, al 3647-1883, a que nos llamen, igualmente que nos hablen por nuestra línea nacional sin costo, 01800-727-5420. Tenemos el Face, que es Mujer, el Sexto Sentido, y en Twitter, Radio Mujer 1040. Igualmente nos pueden mandar mensajitos como todas las tardes al WhatsApp 333-822-3208. Y pues aprovechando este momento les agradecemos al equipo que hace posible esta transmisión, tu programa Más de Uno, gracias a la productora Telma Coronado y al operador David Villaseñor. Vamos a continuar hablando de esto. ¿Por qué son importantes las infecciones de transmisión sexual, Azul? ¿Cuál es la importancia? ¿Dónde radica? Nadie se ha muerto ni de gonorrea ni de herpes. Entonces, ¿para qué les tenemos que tener tanto cuidado? Pues mira, fíjate que tanto así como que no se ha muerto, yo tendría mis dudas, ¿verdad? Okay. O sea, primero. ¿Por qué? Porque hablamos de que estamos hablando de dos puntos. Uno, lo que son los virus y las bacterias. Sí. Y a lo mejor tenemos que empezar por dividirlas para que nuestros escuchas se den cuenta que los que son virus, sabemos que una vez que te dan, no se quita nunca, es para toda la vida. ¿Y las bacterias? Pues tú como médico nos puedes decir más, una bacteria y la ampicilina o cualquier antibiótico pues pueden funcionar, ¿no? Claro.
Sí, eso es muy importante. ¿Cuáles infecciones de transmisión sexual son curables y cuáles son para toda la vida, como tú bien dices, ¿no? Entonces, todas las infecciones de transmisión sexual que tienen como pues entidad biológica una bacteria, que una bacteria es una célula, hay que recordarles a nuestros radioescuchas, es una célula, entonces para las células malignas que nos pueden infectar, existen los antibióticos. Y tenemos antibióticos buenísimos, buenísimos, ¿no? De la penicilina para arriba, muchísimos antibióticos muy buenos. Entonces, por ejemplo, la sífilis, ¿no? Exacto. Vamos a irnos de una por una de las más frecuentes. La sífilis es una infección bacteriana que la transmite un treponema. Se llama treponema porque tiene forma de tirabuzón, así como el tirabuzón con el que sacamos los corchos de los vinos, así, nada más que chiquitito, ¿no? Porque las bacterias son microscópicas. Entonces, ese treponema lo que hace es infectar la piel y las mucosas. Pero fíjate que a mí se me hace una de las bacterias más delicadas. Ay, sí. O sea, dentro de las infecciones que están en el área de bacteria, por aquello de que si no te la tratas pareciera que te compones, ¿verdad? O sea, ya no pasó nada, ya estoy bien, y luego la segunda etapa y luego la tercera. Sí. O sea, y ahí es donde empezamos con los puntos más delicados, ¿no? Así es. Nosotros sabemos que la sífilis, por ejemplo, causaba una úlcera pequeñita de 1/2 centímetro más o menos, la bacteria. Esa úlcera ya era llamada chancro y ese chancro no dolía, ¿no? No dolía. Pero en un momentito que regresemos del corte vamos a hablar más de la sífilis. No te lo pierdas. Estamos contigo de nuevo, hablando de un tema muy importante, Azucena Leal y Carlota Tello en tu programa Más de Uno. Estamos hablando de infecciones de transmisión sexual y VIH. Y antes del corte nos quedamos en sífilis y el chancro. Fíjense que ese chancro, esa pequeña úlcera que salía en los genitales, pues ahora ya casi no sale. El treponema, que es la bacteria que cuando llega a nuestro organismo nos infecta de la sífilis, ya no produce ese chancro, ¿no? Más que en pocas ocasiones. Entonces ya no hay manera de saber, de detectarla a tiempo, si realmente tuvimos una relación sexual de riesgo con alguien que no conocíamos bien, y entonces si nos infectó de este bicho, pues no vamos a poder saber. Antes era un poquito complicado. Yo me acuerdo que tenemos muchos años como educadoras sexuales, tanto Azucena como yo, y yo les decía a los chavos, cuidado porque esa ulcerita no duele. Te la ves y dices, ay, Dios mío, de mi vida, ¿qué me pasó? Y entonces empiezas a rezar y empiezas a poner a todos los santos de cabeza y te tomas un tecito de manzanilla o de pasiflorina. Ajá, y se te quitaba. Entonces decías, híjole, pues ya me hizo el milagro el santito tal. Pero resulta que no es que te curabas, sino que se cerraba esa ulcerita normalmente y entonces el treponema se va a la sangre, ya no está nada más en la piel. Claro, sin tratamiento entonces, sorpresa. Entonces se instala en la sangre y andaba nadando en tu sangre para arriba y para abajo. Y más o menos 3 meses después del contagio, 3 meses después de la relación sexual de riesgo, entonces salían unas ronchas muy raras en el pecho y en la palma de las manos. Así es, como rojitas, como rojitas, como si te hubieran picado mosquitos así en la palma de las manos. Normalmente, cuando tienes alergia, porque mucha gente de repente salen ronchas en algún lado, dice, comí camarones la semana pasada. No, pero normalmente en la palma de las manos no salen estas ronchitas. Puede salir en la piel, cara, en la espalda. Ajá, pero acuérdense de esto, es muy significativo que en la palma de las manos te salgan estas ronchitas. Entonces no eran los camarones, no era el mango echado a perder, no era nada de eso, sino era un contagio de sífilis en la segunda etapa, exactamente 3 meses después del contagio. Qué susto, ¿no, Azú? No, pues es que esto es increíble. O sea, imaginar lo que tú dices, ¿no? O sea, tuve una relación sexual, vi que algo me pasaba y increíbmente me doy cuenta de que desapareció. Ay, entonces qué emoción, ya no me pasa nada, estoy sana y puedo seguir teniendo relaciones sexuales con otras personas, ¿no? Claro. El riesgo que implicaba, porque entonces yo también ya estaba infectando, o sea, ya me habían infectado y ahora ya también era portadora. Pero bueno, vámonos con la tercera etapa. Ajá, la tercera etapa es muy grave. Hasta la segunda etapa hay curación. Con antibióticos se puede curar. La tercera etapa
tarda más de 5 años después de esos 3 meses y el treponema se instala en el cerebro y en la médula espinal. Entonces causa parálisis, causa que ya no te puedas mover bien, la gente empieza a enflaquecer y también puede haber psicosis. Entonces imagínate, se vuelve loca. Así es, qué increíble, ¿no? Sí, porque estamos hablando de que es un virus. Una bacteria. O sea, que se supone, hipotéticamente, que tenía cura. Sí. Pero si tú no eres consciente de las relaciones sexuales de riesgo que puedas tener, pues puede haber esta parte de infección por sífilis, porque ya no causa chancro. ¿Qué podemos hacer? Pues si has tenido relaciones sexuales de riesgo, te puedes hacer una prueba rápida contra sífilis. O una prueba no tan rápida, que es el VDRL. Si tú eres consciente, y sabes que tuviste una relación con alguien que no conocías y que ya no lo volviste a ver y tienes dudas, pues hazte una prueba rápida de sífilis o un VDRL en cualquier laboratorio. Y ahí te va a salir si realmente tienes anticuerpos contra el treponema pallidum, que es el generador de esta enfermedad. Cualquier mujer que pueda tener en su sangre el treponema, que tenga sífilis y que no tenga ninguna manifestación, pues va a tener abortos espontáneos, va a tener un bebé con malformaciones severas. Entonces sí es muy importante, si eres mujer y nos estás escuchando y tuviste una relación de riesgo, pues que consultes con tu ginecóloga, con tu ginecólogo, con un médico. Incluso los médicos familiares te pueden dar un tratamiento para esto en caso de que tuvieras. Y si eres hombre, igualmente darte cuenta, claro. ¿no? Sí, claro. O sea, el darte cuenta que finalmente la conducta sexual puede traer serias consecuencias. Así es. ¿Te parece si nos vamos con la siguiente infección? Sí, gonorrea. Gonorrea. ¿Qué hubo con la gonorrea? Esa es fea. Caray. Esa es fea. Todas son horribles. Sí, porque aquí estamos hablando de que precisamente esta sí te puede provocar algunos ardores, ¿sí? Sobre todo en ellos. En ellos, o sea, ardores, y por otro lado, que tus mucosas normales y regulares pues empiecen a salir de color amarillento, espeso, así como si tuvieras una espinilla que se te infectó, ¿sí? Y entonces empieza a supurar. Sí. Entonces, para que nos imaginemos, ¿verdad? Y obviamente tras el dolor que pueda tener. Los hombres generalmente 2 o 3 días después de haber tenido un contacto sexual con una mujer que tiene gonorrea, pueden empezar a tener un orinar muy, muy ardoroso. Cada vez que hacen pipí, parece que están haciendo chile. Les va a arder muchísimo el meato urinario y la uretra. Entonces tienen que correr al doctor. Eso es lo bueno. El dolor siempre nos ha protegido, porque nadie aguanta ese dolor. Entonces tienes que ir al médico y entonces el médico te va a decir, tiene estas características, el dolor tiene estas características, unas gotitas que de repente te salen, pues lo más probable es que sea gonorrea, que también es causada por una bacteria y también tiene cura totalmente. Nada más que hay que darle el antibiótico al varón que está presentando esta anomalía y también a la mujer con la que tuvo relaciones, aunque ella no tenga síntomas. Puede ser que ella no tenga ninguna sintomatología. Entonces, eso es lo curioso de esto. A lo mejor ella ni tiene dolor, ni tiene ardor, ni tiene secreción, pero sí puede estar infectada. Entonces, es muy importante que se revise. El tratamiento para ambos. El tratamiento para ambos. También, claro, en el caso de la sífilis también, claro, ¿no? En cualquiera de los casos, cuando se diagnostica una infección de transmisión sexual, hay que dar tratamiento a ambos o a otras parejas con las que hayan tenido cualquier contacto. Bueno, muy bien. ¿Qué otra? Vamos a una viral para que veamos la diferencia. Sí, por ejemplo, el herpes. Mira. ¿Te encanta, va? ¿Te encanta hablar de herpes? Claro. Bueno, muy bien. Pues dile. El herpes puede ser de 4 tipos. Hay 4 tipos de herpes. El herpes simple, que te sale como un fogazo en el labio o en la boca. Bien conocidos. Un afta. Tengo un afta. Pues tienes un herpes. Tiene un fogazo, un fuego labial. Pues es un herpes. Es herpes 1. Existe el herpes 2 o el herpes genital, que se va a infectar la zona genital y
Ahorita decimos la parte del condón, ¿no? Okay. ¿Cuáles infecciones de transmisión sexual se pueden prevenir con condón y cuáles no? Esta es una de las que no. Así es. No te sirve traer condón. Si la otra persona está infectada de herpes, te va a contagiar. Y el herpes 3, que es la varicela. La varicela, que es un herpes especial que nos dio a todos, a lo mejor de chiquitos, ¿no? O a la mayoría, ¿verdad? A mí sí me dio. A mí también. Entonces, la varicela, que es otro tipo de herpes y que te deja inmune. Ya no te puedes contagiar de varicela, a menos que surgiera una cepa súper especial, que no sé qué. Pero si ya nos dio de chiquitos, ya no nos va a dar. Hay casos, ¿no? O sea, hay raros, pero muy raros. Sí se dan. Y el cuarto, que es el herpes zóster. El herpes zóster infecta precisamente un nervio, no la piel. Entonces salen unas vesiculitas en la piel, pero es como el efecto secundario a tener el virus en el nervio. Y es dolorosísimo, dolorosísimo. Cuando nuestras defensas están muy bajas, cuando tenemos un sistema inmunológico lastimado por alguna razón, por ejemplo un cáncer, por ejemplo una quimioterapia, por ejemplo un VIH, por ejemplo un cansancio excesivo, ¿no? Estrés. Muchas horas sin dormir, muchísimo estrés. Bueno, Angustias. todo esto, angustia, depresión, deprime también el sistema inmunológico y el virusito anda por todos lados. Claro. Entonces puede infectar uno de tus nervios y ser muy, muy doloroso. Principalmente infecta los nervios que están entre costilla y costilla, son los nervios intercostales precisamente, y hay otro nervio ciático, ¿no? Que mucha gente lo conoce porque, ay, me duele el ciático, ¿no? Exacto. Entonces, ese nervio va atraviesa la nalga y acaba atrás de la rodilla. Entonces, por ahí puede ir un montón de vesiculitas, pero acuérdense, el efecto secundario. Regresamos en un momento más con tu programa Más de Uno. Ya estamos de nuevo en tu programa Más de Uno, hablando de infecciones de transmisión sexual y VIH. Y estábamos diciendo precisamente que el herpes 2, que es el herpes genital, pues va a estar presente de manera que salen unas vesiculitas pequeñitas que dan comezón y dolor al mismo tiempo, ardor. Entonces, muchas veces no están presentes en los genitales propiamente, sino alrededor, por ejemplo, en las ingles, por ejemplo, en el pubis. Y precisamente, o sea, como estamos hablando de toda el área genital, toda esa área. Entonces ahí estamos hablando de esta parte que decías tú hace ratito, ¿no? El condón, ya sea el femenino o el masculino, pues no alcanzan a proteger todo eso. O sea, yo les digo a los muchachos, bueno, o sea, si van a tener relaciones sexuales, si no conocen bien al chico o la chica, pues entonces empiecen a forrar de látex, ¿verdad? Para que precisamente se cubren primero y luego ya. Pues sí, pero eso no es posible. Sí, claro. Digo, brincos diéramos tú y yo que en todas las encuestas que hacemos nos dijeran que siempre usan condón. Digo, ya se evitarían ciertas cosas, pero ni siquiera es así, ¿no? Así es. Ni siquiera es así. En la investigación más grande que yo he hecho, que fue en 1700 estudiantes universitarios, ¿te acuerdas? Sí. No hubo un chico ni una chica que dijera que siempre usa condón. Nunca, o sea, ni siquiera eso, ¿no? Que Osmar Matsui no nos creía, pero así salieron las estadísticas. Entonces, ya vamos a hacer pronto otra investigación de estas, pero por lo pronto sí usen condón siempre, de manera metódica. Aunque esta infección no previene del todo el usar el condón. Entonces es importante que te des cuenta con quién estás teniendo relaciones sexuales, quién es esa persona, si esa persona puede ser de fiar o no en cuanto a su vida, su historia sexual. O sea, ¿no? Lo que pasa es que yo recuerdo cuando estaba en la facultad que decía algún maestro, caras vemos, genes no sabemos. Así es. Entonces, pues bueno, en esa parte de los genes estábamos hablando de que precisamente quizás mucha gente ni siquiera alcance a decir la verdad sobre su historia sexual. Así es. O sea, hemos encontrado muchas encuestas, investigaciones en donde aparentemente dicen, pues yo he tenido una pareja o dos o quizás tres, no pasan de los dedos de la mano, en fin. O sea, pero ya cuando entran en confianza y entonces te dicen a ti, no a la pareja, te das cuenta de la diversidad de parejas que han tenido. Así y, o sea, y entonces hablamos aquí de lo importante que es que yo no me acuesto nada más o no tengo relaciones nada más con el que tengo o la que tengo enfrente, sino con todas sus parejas de él o de ellas. Entonces estoy teniendo aquí un continuo de posibilidades de contagios. De contagio, así es. Entonces el herpes no se cura nunca. En el momento que salen las vesiculitas, el ardor y esto, bueno, pues hay diferentes tratamientos, pero
quiero que sepas que el herpes va a vivir contigo todo el tiempo y cada vez que tu sistema inmunológico baje un poquito, vuelven a aparecer las vesiculitas. Es como el de la boca, Así igual. No todo el tiempo traes un fuego ahí a la vista. A la vista, pero el herpes puede salir en cualquier momento cuando tu sistema inmunológico o cuando estás deprimido o cuando tienes cambios bruscos de temperatura, en fin. Otra de las infecciones que me gustaría iniciar, pero que vamos a tener un programa precisamente específico para eso, que es el VPH. Es también una infección por virus, tampoco lo cubre todo el uso del condón, no te protege totalmente. El virus está presente en casi la mitad de las personas que tienen vida sexual. Así ¿no? es. O sea, yo creo que esta es para mí de las que más vale la pena actualmente hablar. Sí. Porque estamos hablando que esta no te da solamente en la parte genital, sino que esta puede estar en garganta, puede estar en todas las áreas donde hay mucosas. Entonces, bueno, estamos hablando de lo sorprendente que puede ser y que finalmente si tú te llevas con tu mano el líquido que tenga, ya sea vaginal o seminal, que tenga tu pareja y te lo frotas, por diferentes áreas de tu cuerpo, pues seguramente te vas a contagiar, ¿no? Sí. Y que bueno, aquí una ventaja que puedo yo decir es que puede ser muy notoria con las ampulitas que te salen, ¿no? ¿Sí? Claro. O sea, pero no pasa lo mismo con verruguitas y que salen, así es, en diferentes partes del cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando no se notan en el pene? Claro. ¿Verdad? Y entonces el chavo dice, no es cierto, o sea, yo no lo tengo, ni nunca lo he tenido, ni nada por el estilo. Entonces, a lo mejor, bueno, en el programa que tengamos de virus de papiloma humano, pues platicaremos un poquito cómo hacerse el examen, cómo si se nota, cómo no, ¿verdad? De la vacuna y todo lo que podemos hacer al respecto, pero es un virus que es muy malvado porque 4 de esos tipos de virus causan cáncer. Así es. Entonces, hay muchas mujeres que mueren todos los días por el cáncer cervicuterino provocado precisamente por el virus del papiloma. ¿Tú sabías que hace 10 años más o menos y continúa igual? Cada 2 horas se muere una mujer en México de cáncer de cervix. Qué lamentable, ¿no? O sea, cada qué triste. 2 horas, día y noche. Imagínate, o sea, lo difícil que debe de ser esto. Yo aquí creo que es fundamental decirles que el Papá Nicolau, a partir del día en que empiezas a tener tus relaciones sexuales, debe ser parte de tu responsabilidad. O sea, porque muchos piensan, o muchos, ya inicié mi vida sexual y entonces no me tengo que hacer nada, ni ellos ni ellas. O sea, y actualmente para los dos, uno con el urólogo, otra con la ginecóloga, pero ambos ir al médico a hacer revisiones mínimas una vez al año, ¿no? A partir de que inicié mi vida sexual. Mínimo. Así es. Bueno, también existen algunos hongos, ¿no? Que son muy fáciles de contagiar porque los honguitos, pues son como entidades que con un simple roce se pueden contagiar, ¿no? Que es la monilia, ¿no? La infección por monilia o por cándida es una infección por hongos que es muy frecuente, es otra infección de transmisión sexual que va a causar muchísima comezón, que causa dolor, que causa sequedad de las mucosas. Y entonces algunas veces me ha tocado ver pacientitos que dicen, pues no lubrico y no lubrico y no lubrico, pero aparte traigo comezón. Pues lo que pasa es que tienes una infección, ¿no? Algunas de las infecciones cursan con una no lubricación, aunque la mujer esté excitada, resulta que está como seca y tiene que utilizar algún lubricante. Chéquense, por favor, porque puede ser una infección. Así es, o sea, yo creo que es fundamental el todos los días darme cuenta de cómo estoy. Yo normalmente cuando vamos a darles pláticas a los chicos, ¿qué es lo que les decimos? O sea, aprende primero a cómo hueles en general, cómo es tu olor del sudor, de tus genitales, ahora sí que hasta del moco, ¿verdad? O sea, cómo es y en qué momento cambia de color. Si cambia de color, si cambia de olor, si cambia de textura. O más abundante. O más abundante, sí, o sea, normalmente tienes una cantidad digamos normal, pero si esta se vuelve como si fuera jericaya, pues entonces también, y en cantidades no normales o no comunes, entonces estamos hablando de que, ojo, hay que ir con el médico. Cualquier dolor, cualquier escoriación, cualquier ulcerita, cualquier granito que salga en los genitales, por favor, ve al médico, porque lo que nos encontramos precisamente en la investigación que estaba yo diciendo hace ratito, es que me acuerdo perfecto que 19 chicas que tenían una infección seguramente, porque tenían entre ulceritas y ronchitas y esto,
trataban de curarse con remedios caseros. Claro. Y eran universitarias, pues Claro. en ese momento estaban a lo mejor en segundo o tercer semestre de la carrera, pero ya son adultas, ya son universitarias y lo único que habían hecho para tratar de curarse era usar hierbitas o tecitos de algo. Híjole, me parece como tremendo y me parece que es una muestra de este miedo que le tenemos a la sexualidad por un lado y del miedo a ir al doctor, a exponerme que ya he empezado a tener relaciones sexuales y que tengo esto, ¿no? Entonces, Pero mucho cuidado con fíjate eso. que, Carlota, yo creo que aquí tenemos que asumir la parte de responsabilidad. Como que sí es cierto, es padre, es rico, es increíble tener relaciones sexuales, pero también lleva pegadito la parte de la responsabilidad. Ok, me quiero animar, entonces, ¿qué va a pasar a partir de que me anime? Sí, Sí, claro. entonces yo creo que ahí es donde tiene que ir. O sea, si me da pena ir con el médico a que vaya a revisar, entonces, ¿tengo la capacidad para iniciar mi vida sexual? Entonces a lo mejor no me animo todavía, ¿no? Claro. Sí, claro, tiene que ir pegado. La decisión de si quiero tener relaciones sexuales a la parte de las consecuencias, como tengo que ir a revisarme una vez al año mínimo, y si tuviera algún síntoma o signo, inmediatamente. No, y aparte, avisarle de manera inmediata a mi pareja o a mis parejas. Claro. ¿Sí? Oigan, pues, ¿saben qué? Me pasó esto. ¿Qué hacemos, verdad? ¿Sí? Sí. O sea, porque es válido. Muy bien. El VIH, que es un virus, podemos pasar a hablar del VIH. Por favor, escúchenlo. Es muy interesante lo que les vamos a contar porque es información muy actualizada. Aunque ya nadie se muere de SIDA, o por lo menos nadie que esté llevando un tratamiento consecutivo, que se cheque 2 veces al año para ver sus cómo están sus anticuerpos y cómo están también sus linfocitos. Es una infección que afecta precisamente a los linfocitos T y empieza a disminuir el número adecuado para defendernos de las infecciones. ¿Sí? Fíjate que qué increíble, ¿no? Cuando empezó todo esto, hablábamos precisamente de muchas cosas interesantes. Entonces vamos a un corte y regresamos. Would you go on with someone like me? Vamos a continuar entonces hablando del VIH en este último tramo del programa. Y estábamos diciendo que el VIH-Sida es una infección transmitida por un virus que ya casi no se escucha que hablemos del VIH, pero que sigue muy presente. Tan presente que en Jalisco es el estado que está en cuarto lugar con número de personas que viven con VIH-Sida y que se siguen infectando porque hay casos nuevos casi todos los días. Hay que decirles, cuarto lugar significa que si somos 32 estados en la República, entonces hablamos de que nosotros ocuparíamos de arriba hacia abajo el cuarto lugar. O sea, yo en creo primer que lugar el DF, vamos a decirles, en segundo lugar el Estado de México, el tercer lugar Veracruz y el cuarto lugar Jalisco. Entonces, increíble, ¿no? O sea, en estas cosas son las que yo sí me encantaría poder decir, Jalisco, somos el cuarto lugar, pero de abajo hacia arriba. Claro. ¿Sí? O sea, ¿por qué tenemos que ganar en esas cosas, estar luchando por los primeros lugares? Sí, Hay que buscar al contrario. Y eso nada más nos lleva a un concepto, educación. Educación sexual. Así es. El VIH es un virus que sí se previene con el uso del condón. Así es. El VIH se va a transmitir por sangre, por líquidos preeyaculatorios, por líquidos vaginales, por semen o por leche materna. Esos son los 5 fluidos del cuerpo que pueden tener altas cantidades de virus. Y la no por saliva. La transmisión vertical, ¿verdad? Sí, la transmisión vertical, que es a través de una mamá que esté embarazada y que viva con VIH y ella no lo sepa, y un bebé que está en su vientre creciendo. Que ¿no? qué bueno que ya existen tratamientos en donde muchísimos niños actualmente nacen sin el virus, ¿no? Sí. O sea, que eso es algo que a mí se me hace como increíble. Una mamá con VIH y un bebé sano. Y un bebé sano. ¿Por qué se dan estos casos? Bueno, pues porque las mujeres en Jalisco están contagiándose de este virus, están adquiriendo este virus de VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, porque confían que el otro, su pareja estable, pues va a ser leal, va a ser fiel. Y resulta que no es así, entonces ellas no se preocupan por cuidarse porque tienen una pareja estable, ya sea casados o no, y él pues se ha preocupado en tener más mujeres
o incluso hombres con los que tiene relaciones sexuales y entonces trae el virus a la casa. Eso es lo que sucede. Nosotras hemos trabajado desde hace muchos años con mujeres que viven con VIH. Y yo me acuerdo desde la primera vez que trabajé con un grupo de estos, Azu, eran 42 mujeres, y les dije que cómo era que el virus había entrado a su vida, a su cuerpo. Bueno, de las 42, una se había inyectado drogas intravenosas con una jeringa usada, las otras Fue por habían transmisión sido sexual. por transmisión sexual por sus parejas estables. Entonces, sí es muy importante como no vivir como estos caballos que decían antes las abuelitas, ojos que no ven, corazón que no siente. Si tú puedes hablar de fidelidad con tu pareja estable, mucho mejor. Porque de esta manera te puedes proteger. Y no le creas todo, nada más porque es mi esposo, seguro que nada más tiene ojos para mí. Pues a lo mejor no, yo creo que en cuestiones de salud, cada una de nosotras es responsable. Y aunque duela decirlo, si un virus o un bichito de estos que estuvimos hablando llegara a tu vida, pues la responsabilidad es tuya, no tanto del otro. Cada uno de nosotros y nosotras somos responsables de nuestra propia vida. Ya no se vale decir, el otro me cuida. Yo no Así tengo es. que hacer nada porque el otro me cuida. No, caray. No, en estos momentos creo que no se puede hacer. Y el virus del VIH menos, porque si es un virus para toda la vida y es un virus que una vez que penetró en tu organismo vas a tener que tomar medicamentos toda tu vida. Toda Todos tu los vida, días. Todos los días de tu vida. Vas a tener una buena calidad de vida seguro, hay medicamentos muy buenos, ya no estamos como en los años, al final de los 90, que tenían que tomar hasta 36 pastillas al día y entonces les provocaban muchísimos efectos secundarios. Ahora 2 o 3 pastillas al día es suficiente, pero toda tu vida. Y no, y aquí es donde Ujú. viene la parte increíble, ¿no? O sea, Ujú. si tú pensabas que eras independiente, ahora ya eres dependiente de algo. Sí. Porque también si dejas el medicamento, seguramente vas a desarrollar SIDA. Sí. Entonces, la maravilla es que tenemos más tiempo de vida. El Ujú. punto es que somos dependientes a algo. Y por Así otro es. lado, o sea, yo creo que entre las cosas que hemos avanzado en México es precisamente que a partir de que te das cuenta que estás embarazada, mujer, hazte el examen. Ujú. O sea, porque, o sea, ojalá y puedas hacértelo tú y tu pareja, o sea, ambos, antes de embarazarse. Pero bueno, o sea, si las circunstancias se dieron y hoy te das cuenta que estás embarazada, creo que lo menos que puedes hacer por tu propia responsabilidad y el ser humano que viene en camino, que no pidió a este mundo a lo mejor venir, sí, o a lo mejor sí, ¿verdad? Eso no lo sabemos, pero lo que sí es que es algo cierto, es que hacerte el examen, porque si ya estás infectada, mínimo puedes salvar a la otra persona. Siempre tenemos pruebas en la oficina, ¿eh? Si alguien que nos está oyendo tiene dudas y quisiera hacerse la prueba rápida, tanto de VIH como de sífilis, por favor háblenos, nos llamen. 31 25 22 86. Es muy importante, 31 25 22 86. Es importante que nos llamen y en cualquier momento que tenga un ratito le podemos hacer una prueba rápida para saber si ha estado en contacto con el virus del VIH, con el virus. Dije pleonasmo, ¿verdad? Bueno, pero sí se entiende. Sí. VIH, virus o con la sífilis. Entonces sí es importante. Y a mí me da mucho gusto, Azu, que parejas que han iniciado, que lo han platicado y que quieren iniciar su vida sexual por diferentes razones, porque ahorita no se pueden casar, no pueden vivir juntos porque necesitan acabar la maestría o el doctorado, no sé cuánto. Y entonces cada vez las parejas jóvenes se plantean más este asunto del matrimonio, de vivir juntas, pero llegan al consultorio, ¿no? A preguntarnos. Tú has Así tenido es, algunos así y es. yo he tenido otros y eso me da mucho gusto y los Claro. felicito mucho. Ya vamos a empezar a tener vida sexual activa, Carlota, pero queremos saber si estamos bien, si no tenemos ninguna infección ni uno ni otro, porque me dice ella, pues a lo mejor él, aunque dice que no, pero a lo mejor por ahí se metió con alguien o ella. O ella. Entonces, más vale esa pequeñita desconfianza dentro del amor que se tienen para buscar una asesoría en este sentido. Y entonces les hacemos las pruebitas a cada quien por separado y entonces pues que sean felices, les hablamos de anticonceptivos para que escojan el que es mejor para ellos y se me hace una responsabilidad muy grande que lo hagan así. Fíjate que a mí la parte de los adultos me encanta que ya cada día haya más responsabilidad, pero me encantaría darme cuenta de esta parte en la adolescencia. Claro. ¿Sí? Y sobre todo la otra parte es con papá y mamá. O sea, anímense a hablar con sus hijos de toda esta información, que creo que es elemental. En la medida en que como padre o como madre hables de la información, vas a prolongar, ¿sí? Que tu hijo o tu hija inicien su vida sexual.
En primer lugar. Yo creo que esto ya es maravilloso. O sea, si estamos hablando muchas veces, hablamos de abstinencia, a lo mejor la palabra abstinencia les da escalofrío a los adolescentes, pero a lo mejor si le decimos, bueno, no ahorita que tienes 12 años, espérate que tengas 17, 18, entonces ya le vamos ampliando. O sea, ya cuando lleguen a esa edad, pues a lo mejor él ya por su misma madurez empieza a ver otra oportunidad de vida, ¿no? Claro. ¿Cuándo quieres hablar con tus hijos? Cuando venga la chica diciendo que ya tuvo virus de papiloma y necesita tu apoyo. Dios no lo quiera, cuando tengas un hijo o una hija que resulta que se infectó de VIH, que se contagió, que adquirió el virus, entonces es cuando vas a poder hablar, ¿no? ¿Verdad? No quiero asustarte, no me gusta de ninguna manera educar en el miedo, lo que quiero hacer es prevenir. Si nosotras y nosotros como mamás y papás hablamos con nuestros hijos adolescentes, de seguro algo les va a quedar claro, que nosotros de verdad los amamos porque les estamos dando toda esa información. Si no sabes, pregúntanos cómo. Nosotros tenemos muchos años de estar hablando con mamás y papás que tienen hijos adolescentes y también con los adolescentes. Entonces tenemos cursos para ustedes, para sus hijos, para los más chavos, para los de primaria, y se nos hace un tema muy importante porque acuérdate, la sexualidad la traes puesta todo el tiempo. Y sobre todo que no solamente porque estamos tú y yo aquí en Jalisco, las damos aquí en Jalisco, sino que tenemos la capacidad de darlas en cualquier lugar a nivel nacional o a donde nos inviten. Sí, nos hemos ido a Querétaro, yo próximamente voy a estar en Monterrey, he estado en el Estado de México, en Michoacán también hemos dado algunas pláticas. Entonces, las pláticas y los cursos y los diplomados que tenemos, que ya llevamos 27 diplomados con que empezamos Azul, qué maravilla, pues también podemos impartirlos en cualquier otro estado. Pero nos gustaría muchísimo que nos llamen, que estén al pendiente de nosotros. Nuestros teléfonos, sí, Carlota, claro, adelante. El 33 109 20 660, ¿sí? Y el 333-822-5455. Sí, y el teléfono de la oficina 3125-2286. Nos encantó estar con ustedes, nos despedimos este programa sobre VIH y ITS. Espero que te haya gustado. Muchas gracias, nos vemos mañana. Le damos las gracias al equipo que hace posible esta transmisión. Tu programa Más de Uno, gracias a la productora Telma Coronado y al operador Giovanni Navarro, en la operación David Villaseñor y el asistente de producción Jesús Preciado. Pásala bien y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7. Buenas tardes.